Hace un momento revisaba mi librero buscando un libro para consultar cierto aspecto que tenía en mi mente más o menos claro, pero que quería validarlo antes de escribirlo en un artículo en el que estaba trabajando. Y viendo los libros que hay en el librero, me di cuenta de la gran responsabilidad que implica hacer un apostolado de evangelización. Compartir la fe exige hacerlo de una manera correcta, de una forma precisa. Y para eso es menester conocer la fe, y eso exige por fuerza estudiarla. Y realmente el que quiere hacer un trabajo de evangelización tiene que prepararse. Y esa preparación por fuerza implica estudiar mucho, porque para poder saber hay que estudiar. Y estudiar mucho necesariamente implica leer mucho. Entonces, no se puede hacer un buen trabajo de evangelización si no se conoce bien la fe. Y para conocer bien la fe hay que estudiarla a fondo. Y para estudiarla a fondo no queda más que leer, y mucho es la verdad. No hay de otra, no hay de otra. El que piense que el Espíritu Santo lo ilumina por completo, pues está realmente presumiendo de una dignidad reservada para muy pocos. Es cierto que a Dios, a todos nos ha dado un intelecto capaz de entender, capaz de aprender y capaz de compartir. Y nos ha dado la capacidad del estudio precisamente para hacerlo, no hay más. Y estaba pensando en esto viendo el calibre de los libros de religión que hay aquí en este estudio, que a fin de cuentas, pues es el calibre de los libros que tiene o que debe tener un sacerdote en su librero personal, que debe tener un diácono en su librero personal, que debe tener cualquiera que se dedique a la evangelización, si en verdad se lo toma en serio en su librero personal. Y no solamente es cosa de tenerlos, porque ahí se ven muy bonitos y espectaculares. La cosa es leerlos y estudiarlos. De entrada, la Biblia el calibre de la Biblia, pues bueno, es bastante grueso, es un libro muy grueso. Y es un libro que tienes que leer por completo. Al menos una vez tienes que leer la Biblia entera para conocerla. Y tienes que saberla, tienes que poder. Mira, realmente alguien que conoce la Biblia es capaz de encontrar el libro que sea en menos de 20 segundos, el versículo que sea en menos de 20 segundos. No digo de memoria, sino que si se le da la cita, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Tobías, pues de inmediato, en 20 segundos tiene que ser capaz de encontrar ese capítulo y ese versículo en el libro de Tobías, sin necesidad de ir al índice, sin necesidad de separadores. No, el que en verdad conoce la Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica es también otro tabique. Es un libro bastante grueso, es un libro que tienes que saber. No puedes evangelizar si no conoces la fe. No puedes catequizar si no conoces el catecismo, si no te lo sabes. Si no te lo sabes. Entonces hay que leer, hay que leer. Veía aquí libros de espiritualidad, por ejemplo. Los libros de espiritualidad suelen ser libros bastante gruesos. Todos ellos. Veía también aquí algunos libros de liturgia, por ejemplo sobre la reforma litúrgica. Pues es un señor tabique, ¿no? Y para poder entender todo el proceso de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues hay que estudiar, ¿no? La reforma de la liturgia de Bugnini. Para saber acerca de San Pablo, por ejemplo, tengo este otro, de Jordi Sánchez Bosch, sobre los escritos paulinos. Pues también es otro libro bastante extenso y aquí lleno de anotaciones. Yo soy enemigo de subrayar y de rayonear los libros, entonces siempre recurro a las notas adhesivas
y ahí hago mis anotaciones, pero pues también hay que leerle. Teología a fuerzas, este es un clásico, una lectura obligada, un estudio obligado, el Manual de Teología Dogmática de Ludwig Ott, ¿verdad? Que también hay que estudiarlo. Sobre Cristología acá, A Marginal Jew, también un clásico, repensando el Jesús histórico. Esto es nada más un volumen, es toda una colección, esto es solamente uno de los tomos. Pero pues todos, si te fijas, son libros gruesos. Este otro, por ejemplo, La Teología de la Liturgia, de Joseph Ratzinger, mira, de Benedicto XVI. Todos sus escritos sobre teología litúrgica compilados aquí en este volumen. Más sobre liturgia, pues como sabes es una de mis pasiones, así que tengo bastantes libros de liturgia, todos son iguales. In Unum Corpus, un tratado mistagógico sobre la Eucaristía. Este me lo recomendó un sacerdote que fue mi maestro en la Universidad Pontificia de México, y pues lo recomendó y de inmediato pues me hice de uno, ya está estudiado, fascinante. Entonces, como ves, no queda más que leer. Si en verdad quieres conocer la fe para poder compartirla con los demás, no hay de otra, hay que estudiar. Y para poder estudiar no hay de otra, hay que leer y mucho, hay que leer y mucho. No hay escapatoria. Si en verdad quieres saber, y mira estos que te enseñé aquí, pues es algo así, ¿no? Y sí, hay que leerlos. Eso toma mucho tiempo, claro que toma mucho tiempo, pero es apasionante, es fascinante. El tiempo se te va así cuando estás aprendiendo de algo que te gusta. Pero quería compartir esto simplemente porque hay veces que me preguntan, oye, a mí me gustaría tener un canal de evangelización en YouTube y ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ¿qué cursos has tomado? ¿Qué sabes? No, nada, pero pues quiero empezar. Bueno, pues a leerle. Hay que tomar formación formal, hay que tomar cursos formales, definitivamente. Y además de los cursos formales hay que leer mucho. Mientras más lees, más conoces, más comprendes, más aprendes y tienes más para poder compartir, y sobre todo lo más importante, para compartir con precisión, para compartir con corrección, porque lo peor que puedes hacer es evangelizar con argumentos equivocados, confundiendo a la gente, con criterios erróneos que se alejan de lo que enseña la iglesia, que no son coherentes incluso con lo que dice el evangelio. Entonces, para poder saberlo, pues otra vez a leer y a leer. No hay más. Y si en verdad te lo tomas en serio, hay que leer todos los días. No puede pasar un día de la vida de alguien que se dedica a un apostolado de evangelización, óyelo bien, no puede pasar un día sin que hayas aprendido algo más. Y para eso tienes que leer más y más y más, porque a fin de cuentas Dios es tan vasto, pues es eterno. Y nosotros somos tan limitados que por más que estudiemos, no vamos a abarcarlo todo en esta vida. Pero eso no debe ser un pretexto para decir, bueno, como no lo voy a abarcar todo en esta vida, pues ¿para qué estudio? Si de todas maneras no lo voy a abarcar todo, no. Eso es un pretexto irresponsable. La verdad es que precisamente por amor a Dios, tenemos que estar movidos a querer comprenderlo más, para poder relacionarnos con Él de una manera más plena. Y en ese afán de conocerlo más, pues tenemos que estudiar más. Y otra vez eso nos lleva a leer más y más y más. No hay de otra, no hay escapatoria. ¿Quieres evangelizar y quieres hacerlo bien? Tienes que leer mucho. Nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe.